ante todo líder social de diferentes décadas en diferentes temas, y logré en medio de ese trayecto estudiar sociología, actualmente doctor en educación, estoy nombrado como maestro del distrito en el área de sociales y estoy coordinando el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la ADE, que es el sindicato del magisterio más grande de Colombia. Maestra de profesión, ingeniera de sistemas, especialista en pedagogía y docencia, igualmente magíster en tecnología educativa. Al igual que Juan Carlos, asesora del Centro de Estudios e Investigaciones del CEIT. Mencioné que era un líder social principalmente de procesos comunitarios con pueblos indígenas al suroccidente del país. Allí hemos organizado procesos de colegios comunitarios, en donde apostábamos por la autonomía curricular, apostábamos por estar en relación con las problemáticas que se vivían. Y luego, en el año 2010, entro a ser parte de la planta de maestros y maestras del distrito en instituciones formales, y obviamente al llegar allí encuentro unas formas de la escuela, de la educación, incluso de compañeros maestros y maestras, que nada tenía que ver pues, con apuestas comunitarias o alternativas o por lo menos de vínculo con el territorio, ¿no? Por lo contrario, eran instituciones aisladas. Ahí, en ese escenario, surgió una pregunta: ¿cómo pensarnos una educación alternativa? Nos encontramos con otros compañeros que habíamos ingresado en el 2010, constituimos una comisión pedagógica, así fue el primer inicio, una comisión pedagógica para pensarnos cómo sería ese proceso, y hicimos un encuentro nuestro y nos dimos cuenta que también estábamos de una u otra manera reproduciendo lógicas neoliberales, a pesar de que nuestros contenidos eran democráticos. En ese trayecto empecé a hacer el doctorado con esa pregunta: ¿qué es lo alternativo que se puede hacer en las instituciones públicas como alternativo? Y pues tuve la fortuna de venir acá a Oaxaca, de investigar procesos en el departamento del Cauca en Colombia, de investigarnos redes magisteriales de Bogotá, y encontré que lo común que estábamos haciendo era que estábamos planeando, evaluando en los propósitos, era para lo común. Y ahí empieza a emerger el concepto de comunagogía, es decir, el concepto de comunagogía no estaba, sino que se fue dando en el camino como una síntesis de lo que se estaba dando como alternativa. Y a partir de ahí empezamos a constituir la Comisión Comunagógica, ya de nuevos maestros por la educación, Comisión Comunagógica, y empezar a implementarla en las aulas de los colegios públicos de Bogotá. Y ha sido un proceso, es un trayecto que llevamos y que hemos encontrado dificultades, aciertos, pero sin duda lo que principalmente hemos encontrado es la transformación nuestra, la transformación de la escuela, la transformación de los estudiantes y por ende la transformación de la educación. Y pensamos que en ese trayecto puede desde ahí pensarse, si se quiere, nuevas maneras de la formación de la comunidad educativa. Llevo 15 años de experiencia en el magisterio como maestra de base. Al inicio de mi ejercicio, pues sometida de cierta manera a una lluvia de formularios, formatos, criterios, hasta en la práctica de mi propia profesión con los estudiantes. Con ese propósito empecé mi reflexión. Y al conocer a Juan Carlos ya de muchos años, empezamos, como dijo él, toda la red comunagógica, empezar a mirar de qué manera transformamos esa realidad. Porque así como estábamos, pues muchos de los maestros y maestras de nuestro territorio, pues te presentan diferentes enfermedades, no tan solo físicas, sino mentales, de la misma rigurosidad y esa desazón en el ejercicio. Con esa inquietud, primero personal, de hacer algo diferente, de transformar lo que estábamos haciendo en el aula, me sumé al ejercicio de la comunagogía, porque el ser comunagogo permite y da un camino
para hacer esas transformaciones que realmente estamos pidiendo. En mi colegio, principalmente, con toda la carga de sexto a 11, que sería secundaria, pues ahí hay mucho que trabajar por los estudiantes. Entonces el desazón no era tan solo mío, sino hasta de los mismos estudiantes. Cuando apliqué la comunagogía, hace ya 4 años, y con la red de maestros en diferentes instituciones, empezamos a caminar y empezamos a vislumbrar una ruta de acción para con los estudiantes y una ruta de acción con maestros, no tan solo de la misma institución educativa, sino de diferentes instituciones. Y empezamos a mirar de qué manera podíamos hacer todos los quincos de formación, cómo interpretar cada uno de los orcones, cómo hacer los convites, cómo trabajar los diferentes roles en las aulas. Se presentaron muchas dificultades, pero siempre encontramos ese camino que nos está llevando a lo que estamos el día de hoy acá, principalmente para compartirles a ustedes esta experiencia transformadora de vida personal, de vida profesional y de vida colectiva. La comunagogía le da esa posibilidad de ser un ser transformador. Es una exigencia mayor en el ejercicio profesional porque requiere actualizaciones permanentes, requiere procesos de formación permanentes, de actualización, para que podamos de manera colectiva y en lo común ir haciendo un proceso que en últimas es lo que busca como los pilares de la comunagogía. Ser comunagogo o comunagoga indudablemente implica que el centro del proceso formativo tenga como núcleo lo común. Y en eso común entender que no es el tema hablar de lo común, porque a veces pasa que se piensa que es hablar de lo común, no es hablar únicamente de lo común, obviamente, pero lo principal es vivir lo común, fomentar lo común. Y en ese fomentar lo común van emergiendo relaciones sociales que establecen rupturas con unas lógicas de educación que están instaladas, por ejemplo, colonizantes, ¿sí? O patriarcales, o fragmentadas, o excluyentes. Entonces, cuando se parte de lo común, empiezan a aflorar una serie de prácticas educativas, de ideas, de proyectos en el ámbito de la transformación de esa realidad que tienen los contextos de cada institución. Y es importante resaltar en esa perspectiva que la comunagogía no se limita al conocimiento, obviamente está, ante todo se limita a configurar subjetividades nosótricas con el fin de transformar las realidades que están en cada uno de los colegios. Entonces, ser comunagogo implica, 1, partir desde lo común. 2, y tal vez como el paso inicial, romper los muros, romper las barreras, pero no solamente de la escuela, principalmente las barreras mentales, porque es quitarnos de encima 500 años de cómo vemos a los estudiantes, de cómo nos asumimos también como maestros. Es decir, atrevernos a dar los pasos para ir más allá de lo establecido. Entonces, hacer ese ejercicio implica que el comunagogo encuentre una serie de experiencias, de realidades, incluso de sentido de la educación que no tiene si sigue instalado en unas lógicas liberales y verticales de la escuela tradicional. Indudablemente, esto implica establecer rupturas con las hegemonías que están hoy, principalmente de la lógica de capital humano. Y también implica, para un comunagogo, comunagoga, reconocer una serie de procesos y conceptualizaciones que están en los pueblos, que están en las comunidades, y tratar de llevarlos, en este caso, al aula, porque digamos, estamos dando la lucha en el aula, pero no es lo único, porque la comunagogía se puede dar en el aula o fuera de ella, pero en el aula traer esas prácticas comunitarias, esas prácticas tradicionales, esas prácticas, si se quiere, disruptivas con lo existente al aula y que van configurando la vida cotidiana, las cosmovivencias en el proceso formativo. Implican obviamente otros cambios que Sandra nos puede comentar.
El ser comunagogo exige una transformación del currículum oculto, lo llamamos así, o sea, el currículum real en la acción, donde el maestro y la maestra se piensan más allá de un contenido, lo mencionaba Juan Carlos, en esa articulación con los estudiantes, saber quiénes son, estar más cercanos a ellos, saber y reconocer el entorno, la comunidad, sus necesidades. Entonces requiere una articulación de esos planes de estudio, de esos sílabos, contenidos que se presenten para poderlos ajustar de una manera actualizada, uniforme, que traiga esas transformaciones nosótricas que mencionaba Juan Carlos para poder, digamos, llegar a ellos con mayor cercanía y no son solo con un contenido alejado, un contenido distante, extraño para la realidad de los estudiantes. Por el contrario, hacer un acercamiento a nuestro ejercicio académico y a un acercamiento social de una manera colectiva en esa transformación. El ser comunagogo no tan solo me transforma a mí en mi ejercicio, sino hacia ese estudiante donde genera unas capacidades de liderazgo, una conciencia social, una realidad y un reconocimiento de su entorno para una transformación del mismo, porque muchos de nuestros estudiantes son ajenos a esa realidad. La tecnología y otros medios de comunicación han implicado eso, ser alejados de esa realidad. El comunagogo es un ser que es llamado a esa reflexión y a ese trabajo en común, a esa unidad en esos esfuerzos. En cuanto a la formación, lo que se ha dado es que algunos maestros han asumido la comunagogía, maestros de licenciaturas, y empezar a motivar a sus estudiantes, uno, pues a que la conozcan, y dos, a que la implementen en sus prácticas. Digamos, el trayecto que llevamos es más iniciativa de maestros y maestras de diferentes universidades, pero no existe hoy, digamos, un programa de comunagogía en alguna institución, no existe, pero sí hay maestros y maestras que en sus espacios, tradicionales de la educación liberal donde están, empiezan a establecer rupturas y a dinamizar la comunagogía como escenario formativo para los estudiantes que están en perspectiva de ser maestros y maestras. Y lo que ha pasado allí es que cuando presentan y desarrollan sus trabajos de investigación, se da unos cambios en ellos, de una vez en sus subjetividades, pero además transforman realidades, producen conocimiento y ha sido muy interesante ese tránsito. De igual manera, la formación de un comunagogo o comunagoga sin duda pasa por la formación política, ¿sí? Es decir, la formación política de entender el contexto, de entender la política pública en educación, de entender esa intención que tienen los organismos internacionales en la educación y cómo eso llega hasta el último rincón del colegio para poder tomar distancia. Entonces, uno es la formación además política, dos, pues ya lo que se viene dando en el terreno investigativo y formativo en algunas licenciaturas, pero, insisto, de cursos muy específicos que dan los maestros, y tres, la reflexión permanente nuestra, de quienes estamos desarrollando la comunagogía, para encontrar dificultades, aciertos, e ir sintetizando elementos, que no habíamos comprendido y que nos ha permitido que vaya cogiendo mayor vida la comunagogía. Eso es en cuanto a formación. La red comunagógica arrancó más o menos hace 2 años. Hemos tenido diferentes fases. Ahorita tenemos otra fase adicional. Es el de acompañar varias instituciones educativas, maestros que se han puesto la camiseta en la comunagogía para acompañar esos procesos en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, al igual que en diferentes colegios de Cundinamarca se han hecho formaciones institucionales para el trabajo de la comunagogía. Entonces hay un recorrido que se ha andado, pero falta mucho por trabajar también. En el ejercicio de la comunagogía
están los kingos de formación, que tienen 5 curvas o 5 momentos, que son las vivencias previas, la contextualización del tema, la síntesis, la identificación con el tema y la transformación de realidades. Ese ejercicio se desarrolla en convites, ¿cierto?, en relación con los horcones. Los horcones son como ámbitos de discusión o de reflexión y de acción para transformar problemas. Por colocar un ejemplo, el horcón patriarcal, cómo transformar ese horcón de prácticas y relaciones patriarcales. Entonces se puede trabajar con cualquier tema, histórico, científico, del área de sociales, del área de artes, pero ir relacionando esos momentos del proceso que puede durar 6 o 7 clases para llegar allí. En Monterrey, en el marco de la conferencia, estuvimos una jornada muy interesante, alrededor de 4 a 3 horas, con maestros de diferentes instituciones normales del Nuevo León, alrededor de 60 personas, donde trabajamos y dimos a conocer los convites. Nos reunimos 4 integrantes por convite, se les hizo el taller de las vivencias previas, donde trabajamos sobre un tema en relaciones, que era el agua. Entonces les damos diferentes horcones por convite para poderlos trabajar cada uno de ellos en su totalidad, y identificamos los diferentes kingos de formación. Salieron muchos temas interesantes, los maestros, aunque el tema era muy sencillo, los maestros nos dieron a conocer a nosotros, que somos unos foráneos en el tema, las problemáticas del territorio, sus realidades, entre ellos que eran del lugar, conocieron diferentes elementos que adicional a los años no sabían. Entonces son muchas riquezas que en mi voz de pronto no quedan todas completas, sino también en la voz de los compañeros que pudieron hacer parte activa de ese taller tan importante. Y decir que el ejercicio práctico de la comunagogía ha logrado transformarnos como maestros y maestras, o sea, como parte de la formación, transformar a los estudiantes, ¿sí?, porque tiene mayor sentido ya en el ejercicio, por ejemplo, de Monterrey, pero que sucede en las clases. Lo que emerge son una serie de expectativas, de saberes, de sentimientos, de imaginarios sobre un tema. Allí quedaron, por lo menos uno percibe, propuestas de investigación sobre el agua, pero también nos dimos cuenta de la problemática que tiene el Estado de Nuevo León y, a su vez, toda la diversidad hídrica que tiene, a pesar de ello. Entonces, digamos que el taller que hicimos allí muestra a los compañeros y compañeras la importancia de asumir la perspectiva comunagógica, no solamente para el reconocimiento o la producción de conocimientos, sino sobre todo las relaciones sociales que se iban configurando en los convites, en el mismo taller, y sobre todo los proyectos de transformación que se propusieron. Entonces fue una experiencia muy importante, y decirles a los compañeros de la península, cuando lo consideren, estaríamos en la posibilidad de acompañarles, darles a conocer la propuesta de comunagogía, que se atrevan a realizarlo, porque la nueva escuela mexicana es una oportunidad, sobre todo para las comunidades, para los pueblos, para quienes consideramos que estamos inmersos en una hegemonía neoliberal, una hegemonía patriarcal, una hegemonía colonial, racista, y la educación puede jugar un papel importante estableciendo ruptura con ello. La nueva escuela mexicana tiene unos fundamentos, digamos, desde lo común, muy importantes, donde la perspectiva del territorio está. Entonces, conocerla con todas las dificultades, pero también con todas sus fortalezas, y desde allí empezar a generar trayectos de emancipación, porque lo necesitamos como pueblo. Vivimos una crisis no solo en la educación, vivimos una crisis en muchos ámbitos de la vida social. Entonces, como maestros y maestras, intentar avanzar en las transformaciones sociales desde lo educativo, creo que es una oportunidad hoy histórica que ustedes tienen, y la comunagogía ahí puede aportar algún elemento para ello. Y entonces la invitación ante todo, a arriesgarse, y al partir de arriesgarse, sin duda van a emerger, como nos ha sucedido, conceptualizaciones, retos,
epistemologías, proyectos que ni siquiera nos habíamos imaginado, y eso sin duda va a darle mayor fortaleza, mayor enriquecimiento a la nueva escuela mexicana. De mi parte, una invitación a todos los colegas, maestras y maestros, a que nos sumemos en esta red de transformación de la comunagogía para que seamos más cada día en esta búsqueda de una educación más integral, más unida, más en colectivo, dejando de lado lo individual y poder sumar para el beneficio de todos. El ser comunagogo me ha transformado a mí y espero que esta invitación sea para ustedes también, para que se sumen y hagamos una realidad diferente. Y decirles también, compañeros y compañeras normalistas, aprovechar esa apertura que existe hoy en cuanto a la autonomía y la flexibilidad curricular. ¿Para qué? Para hacer cosas que tal vez tenemos allí desarrolladas en nuestras instituciones, pero poderlas visibilizar, poderlas articular, poderlas proyectar, y tal vez en esa historia que ustedes tienen desde la misma revolución, en retomar elementos como por ejemplo el maestro como líder comunitario. Creo que es un momento de arrojo y el énfasis debe estar ahí, cómo transitar de una rutina, si se quiere así, a veces de prácticas educativas sin sentido y sin sabor para nosotros y para los estudiantes. Entonces la invitación a aprovechar esa apertura que con certeza cuando se salta al vacío con las utopías y con la historia podemos reconstruir esos trayectos y esos sueños de la emancipación. Un abrazo desde Colombia. Un abrazo gigante para todos los maestros. Es muy posible la transformación, es la invitación a tomar esas banderas de liderazgo.